Y bueno, me ha tocado un tema bastante importante y bastante sensible para los médicos emergenciólogos, puesto que muchas veces nosotros estamos dedicados a lo que es la área de emergencia adultos. Uno ya lleva 18 años en la emergencia y bueno, ha compartido muchas experiencias bastantes impactantes, sobre todo en lo que es la población y niños. Si bien es cierto, ahora nos desempeñamos en una área de emergencia adultos, en nuestro quehacer diario, y sobre todo en la práctica privada o en los hospitales de Minsa, donde al área de shock trauma no está con el revaliate diferenciado lo que es la área de emergencia pediátrica de la emergencia adultos, sino que te llega todo. Y el médico de shock trauma, lógicamente, no solamente el médico emergenciólogo, no solamente está preparado para ver adultos, sino también niños, ¿no? Recuerdo que ya estaba terminando mi residentado por allá por el 2004 y me pidieron apoyo para trabajar en el Hospital María Auxiliadora. Bueno, el Hospital María Auxiliadora es un hospital Minsa que tenía su unidad de shock trauma y el médico de emergencia se dedicaba lógicamente a ver solamente lo que es shock trauma. Y claro, ahí veíamos niños, adultos, gestantes, traumas quirúrgicos de todo tipo, o sea, todo paciente descompensado llegaba al área de shock trauma. Y bueno, yo me conocí con mi esposa en el hospital haciendo el residentado y bueno, nuestro primer niño llegó en esa época en que estaba pequeño todavía, cuando yo estaba trabajando en el Hospital María Auxiliadora. Y recuerdo que una madrugada estaba todo tranquilo y un fin de semana me despiertan, fue una tarde fue. Me despiertan la enfermera que trabajaba en el equipo, bastante preocupada, bastante estresada, y me dice: doctor, han traído un niño grave, bastante grave. Y efectivamente era un niño de 2 años que su mamá, bueno, sus padres trabajaban y el niño había quedado al cuidado de la abuelita. Entonces la abuelita aparentemente salió a comprar algo, subió al bus y al momento de bajar del bus, el ayudante le dice: bueno, yo le ayudo, baja el niño, mientras la abuelita baja con la canasta. Entonces, ¿qué pasó? Que el ayudante baja al niño y lo deja ahí a un costado de la pista, y la abuelita demoraba en bajar y el niño, pensando que ya lo llevaba el ayudante, apenas lo deja empieza a correr. Y problema que el chofer, sin percatarse y apurado por ganarse pasajeros como siempre, lo arrolla el niño, ¿no? Y ya se imagina pues todo el cuadro tétrico que vivía la abuelita, ¿no? Y el paciente desgraciadamente pues llegó con un Glasgow 3, con un trauma de cráneo, con exposición de masa encefálica. Y bueno, pues la señora se arrodillaba, me pedía: sálvelo al niño, que le entregó a sus padres. Y bueno, pues y verlo en ese momento al niño todo ya sin mayor pronóstico, y lo peor que cuando le pregunto el nombre del niño, coincidía con el nombre de mi hijo. Total que fue una situación bastante impactante, ¿no? Bueno, son situaciones que conjugan no solo la capacidad de responder, sino son situaciones que también conjugan la parte sentimental, emocional, que el médico de emergencia también tiene que aprender a manejar estas situaciones y a estar preparado emocionalmente para poder responder a este tipo de eventos. Bueno, con esta anécdota que siempre les cuento, vamos a continuar
nuestra ponencia. Bien, la población pediátrica tiene sus bemoles especiales. Recuerdo que nuestros profesores de pediatría siempre nos decían: no crean que un niño es un adulto pequeño. Y efectivamente, las características de un niño, sobre todo en lo que es relacionado al trauma, vamos a ir revisando, pero recordemos que la cabeza de los niños, cuando más pequeños, la cabecita es más grande con relación a la superficie o al resto del cuerpo, y lógicamente la superficie corporal de la cabeza es mucho mayor. Este peso de la cabeza hace que muchas veces en un descuido los niños se quedan sentaditos y el niño se viene de cabeza. Otra característica especial es que tienen, lógicamente, la parte cervical. Si nosotros bien acordamos en la TLS, toda lesión sobre la clavícula, debemos descartar traumatismo cervical hasta que se demuestre lo contrario. Igual en los niños pequeños, ¿no? Muchas veces nos fijamos la lesión, el cefalohematoma que tienen en la cabeza, y también tenemos que estar pendiente de que lo que suceda a nivel cervical. Recordemos que el cuello del niño tiene menor masa muscular y lógicamente menos protección para este nivel de la columna, como es la columna cervical. Bien, hay una alta incidencia de todos los traumas en la edad infantil. Hay alta incidencia sobre todo en lo que es el trauma cráneoencefálico, y muchas veces les va a llegar sobre todo a periferia, pacientes niños demandando atención porque se golpeó la cabecita, ¿no? Y muchas veces preocupados o lo llevan de frente a un hospital grande, y generalmente estas lesiones, estos traumas son más frecuentes en niños menores de 2 años. Sin embargo, se reporta que 1 de cada 10 niños va a sufrir un TEC no banal en el curso de su infancia, ¿no? Hasta 80% de todos estos traumas que van a sufrir los niños, de 100% de los traumas, 80% van a comprometer el cráneo. Y 50% de estos TEC generalmente afectan a niños pequeños. Sin embargo, el 80% de estas patologías, como les digo, son patologías banales. Sin embargo, hay un 20% que puede ser patología grave y otro 20% que, si bien es cierto, como vamos a revisar, no presentan los síntomas al inicio, pueden presentarlo en el curso de las siguientes horas. Por eso que es importante tener parámetros claros para ver qué niños vamos a observar, qué niños le damos de alta, qué niños transferimos, ¿no? El trauma prácticamente está relacionado mucho a la edad del niño, ¿no? Y generalmente en todos predominan las caídas. Niños pequeños veremos que predomina la caída de los brazos de los padres, y a los niños más grandecitos que empiezan a caminar son sus caídas de nivel. En los niños ya más grandes, el uso de scooter, de bicicletas, de las patinetas, también son etiología de muchos de estos accidentes, de traumas, ¿no? Muchos de estos accidentes no necesitan incluso que el niño esté fuera de la casa. Hasta 50% se ha visto relacionado a que sucede dentro del hogar, dentro del centro del nido, el jardín, ¿no? Y el otro factor importante es los accidentes de tránsito en niños ya mayores. Y si bien es cierto, los accidentes de tránsito son la segunda causa en todos los grupos etarios, pero es la principal causa de mortalidad, morbilidad y secuelas que sufren estos niños.
Bueno, como sabemos, al ser el trauma involucrado en la mayor parte de estas patologías, todo paciente con trauma múltiple muchas veces también contribuyen en los altos índices de morbi-mortalidad. Los mecanismos de trauma, como ya estamos revisando, ¿se está viendo o no? Eso es lo que les refería, ¿no? El mecanismo muchas veces depende de la edad, ¿no? Lo que ya mencionaba, que el brazo de los padres, caía de su propia altura, accidentes en parque, cuando ya se empiezan a caminar, empiezan a correr, empiezan a descubrir el mundo, ¿no? Ya ven la televisión, quieren emular a los superhéroes, entonces vienen los problemas. Luego ya los accidentes urbanos, bicicletas, patinetas, scooter, luego empiezan a practicar los deportes, sobre todo deportes de contacto, fútbol, básquet, etcétera. Y el otro grupo importante, los accidentes en vehículos automotores, que nos van a llevar a la mayor incidencia de casos graves. Y otro factor importante que muchas veces pasa inadvertido, o que los mismos padres o el tutor o la persona encargada, muchas veces el niño ha sufrido un TREC de tipo no traumático, ¿no? Por violencia doméstica, y muchas veces vamos a ver que incluso en la historia, en los datos, no va a haber correlación entre lo que encontramos, entre la anamnesis y la historia clínica, porque muchas veces estos niños son sometidos a maltrato y los padres no nos brindan una historia adecuada. Entonces, ¿qué diferencias importantes vamos a encontrar en la edad pediátrica con un adulto? ¿No? La presentación, de cómo se presentan estos pacientes, por ejemplo, muchas veces no son traumas accidentales, como yo le estaba diciendo, ¿no? Son traumas infringidos por los propios cuidadores, padres. Entonces tenemos que estar siempre pensando en, cuando no hallamos una coherencia o cuando hallamos heridas que muchas veces en el curso del tiempo tienen diferentes niveles de evolución, podemos estar pensando que ese paciente está sometido a maltrato y que ese TEC de repente no fue accidental, ¿no? Y lógicamente la persona que lo lleva, el cuidador o los padres o la persona que inflige el daño, lo va a ocultar, ¿cierto? Entonces, estos casos también no llegan de inmediato a la emergencia. Cuando se produce algo grave, lo primero que se hace es ocultar el daño y solamente van a llegar al servicio de emergencia cuando ya ha sucedido algo grave y lo ven que el niño está evolucionando mal y que en cualquier momento pueden fallecer, ¿no? Entonces el primer contacto, generalmente, sobre todo en niños pequeños, se escapa a los padres, se van a dar cuenta que el niño no se cae de asiento, sino que la cabecita, el peso de la cabecita, jala al niño y la cabeza va a ser el primer contacto en el suelo, ¿no? Por otra parte, el cráneo es complaciente, los niños tienen, las tablas craneales son más delgadas, tienen las fontanelas y son más moldeables y también dependiendo del impacto pueden hundirse y dañar el encéfalo. Otro dato importante, que muchas veces estamos acostumbrados a ver hipotensión y pensamos que el paciente está en shock recién cuando se le cae la presión. Ya sabemos todos los emergenciólogos que primero es el índice de shock, luego viene la taquicardia, luego recién es la presión, la hipotensión y luego, bueno, el trastorno de conciencia en adultos. Y en niños todavía esto es más tardío. Los primeros síntomas que presenta el niño son problemas respiratorios. Ya el problema de colapso circulatorio es más tardío, por eso la hipotensión se presenta en los pediátricos más tarde incluso que en los adultos, ¿no? Ahora ellos, como les digo, hacen problemas respiratorios antes que problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tienen una reducida la función pulmonar, el compliance pulmonar, el volumen tibial lo tienen disminuidos, su capacidad residual es disminuida de estos niños, ¿no? El estado mental, lógicamente, todo niño se cae, se asusta y muchas veces su estado mental va a ser difícil de evaluar, ¿no? Aparte que muchas veces los datos que recibimos
no son los ciertos, ¿no? Entonces va a haber historias vagas o historias de forma contadas de forma inadecuada que no coinciden con el mecanismo de trauma, ¿no? Sobre todo esos casos que les digo de maltrato o de trauma no accidental, ¿no? Y en cuanto al manejo, lógicamente, una parte importante, el ABC, vamos a evaluar nuestro ABC y nos vamos a dar cuenta que la vía aérea del niño es diferente a la de un adulto, está un poco más alta y está mucho más adelante, y la laringe tiene una forma de embudo, entonces las secreciones tienden a drenar y acumularse abajo, y esto nos va a llevar a que no cualquier, por más experticia que tenga, como ya les decía, intubando adultos, a veces entre residentes decía, yo ya no necesito ni guía para intubar. Entonces ya tenía una mano especial, una experticia especial. Sin embargo, al momento de intubar niños, era todo lo contrario, bastante difícil, ¿no? Por otra parte, consideraciones especiales no solo en la vía aérea, sino también en la medicación. Recuerden que la medicación va a ser por kilo de peso, y si son niños más pequeños, por superficie corporal. Entonces, cuando nos llega el niño, la principal manifestación que va a asustar a los padres es la pérdida de conciencia. Sin embargo, esta pérdida de conciencia tenemos que saber asimilarlo nosotros, porque aparte de la lesión que tenga el niño, vamos a luchar también contra la ansiedad y la desesperación de los padres. Entonces, cuando llega un niño debemos saber que la pérdida de conciencia sucede casi en la mayoría de niños en forma inmediata. Sin embargo, cuando se presenta en los primeros minutos, en las primeras horas, va a tener significado diferente, ¿no? Y cuando vamos a considerar un factor de riesgo de pérdida de conciencia de por sí, un factor de riesgo independiente cuando ésta supera los 5 minutos. Por eso, entonces, cuando preguntemos, hagamos nuestra historia, nuestra anamnesis, no solo preguntemos si tuvo trastorno de conciencia, sino cuánto duró estos, si fueron 1 minuto, 2 minutos, o si superó los 5 minutos. En ese caso, tenemos que ya preocuparnos y ver que tenemos que observar probablemente ese niño, ¿no? En un primer momento vamos a encontrar hipertensión y frecuencia cardíaca. Y me acuerdo que en el curso de las charlas le decía, todo paciente que presente trastorno de conciencia asociado a hipertensión, hay que pensar en ACV hemorrágico hasta demostrar lo contrario, ¿no? Y efectivamente, en un primer momento hay una hipertensión, hay una frecuencia cardíaca, pero esto es transitoria en niños. Incluso como secuencia de un reflejo vasovagal puede haber vómitos, cefalea, un poco de obnubilación en los primeros momentos, pero sin embargo, si en el curso de la observación, que por lo menos tenemos que observar unas 6 horas, estas alteraciones persisten e incluso aumentan o se agravan, ya debemos saber que eso es un signo de alarma. Entonces ese niño no lo podemos mandar a domicilio así nomás. Ahora, otra característica del trauma cráneoencefálico, que hay 2 tipos de lesión. Una, la lesión primaria, que es la causada por el propio trauma, donde vamos a encontrar fracturas, hematomas, contusiones, hemorragias intraventriculares, de todo tipo, pero también lesiones de tipo axonal difusa, que muchas veces en la tomografía no tiene traducción. Vamos a encontrar que el paciente con graves signos neurológicos que se deteriora progresivamente y sacamos la tomografía y no encontramos una correlación entre la tomografía, las imágenes con la evolución del paciente. Por eso es que siempre tenemos que monitorear al paciente, no a las imágenes, ni tomar decisiones en base a las imágenes, sino a la evolución del paciente. Y no solo eso, no es que ya si el paciente tuvo su hematoma, lo opero y no pasa nada y el cirujano resuelve, no.
¿no? También hay el proceso de lesión secundaria, donde aquí sí tenemos que intervenir nosotros. ¿Qué lesiones de tipo secundario vamos a encontrar? Edemas, citotóxico, vasogénico. Vamos a encontrar zonas de infarto, sobre todo si hay hipotensión y no hay un flujo cerebral adecuado. Hablábamos de una zona de necrosis, hablábamos de una zona de penumbra y hablábamos de una zona que no está lesionada. Entonces, tenemos que evitar que esa zona de penumbra vaya al infarto y recuperarlo más bien para que entre a una zona donde no haya lesión, ¿no? Otra cosa es el edema cerebral, que nos va a llevar a una hipertensión endocraniana. Recuérdese, el encéfalo, si bien es cierto de los niños, es más, nos ayuda un poco a manejar lo que es la hipertensión endocraniana, dado que las fontanelas no están en niños pequeños, no están soldadas y van a dar un compliance para que el cerebro todavía tolere un cierto grado de hipertensión. Pero es necesario no solo palpar los huesecillos, sino también las fontanelas y ver si está bombado o no. Si esa fontanela está bombada, probablemente este niño tiene un edema cerebral o tiene un hematoma intracraneal y está haciendo un cuadro de hipertensión endocraniana. Y otro factor importante son las herniaciones, ¿no? Y esto es importante porque de repente el niño estaba con un Glasgow 13, 14, de pronto hace hipertensión endocraniana, no nos percatamos y empieza a producir la herniación, ¿no? Y entonces aquí necesitamos también reconocer cuáles son los signos de herniación y también los signos de hipertensión endocraniana que nos pueden llevar a todas estas lesiones secundarias que finalmente muchas veces van a matar al paciente. Con respecto al flujo cerebral, ¿no? El rango normal, aquí tenemos flujo sanguíneo y aquí le tenemos la presión arterial media. ¿Cómo encontramos la presión arterial media? Sabemos que es presión arterial sistólica versus diastólica, pero no tenemos dos parámetros juntos para comparar, sino necesitamos sacar una presión, una cantidad que es la presión arterial media, para poder hacer nuestras investigaciones, y es así como se hacen las investigaciones en base a la presión arterial media. ¿Cómo se obtiene la presión arterial media? A la presión diastólica se le suma la diferencia entre la sistólica y la diastólica 1/3, ¿no? Esa es la presión. Por ejemplo, si un paciente tiene, 120/80, ¿cuál es su presión arterial media? Será 80 más 1/3 de 40, ¿cuánto es? 13.3, ¿sí? Será 93 su presión arterial media. ¿Listo? El rango de flujo adecuado, más o menos es de 50 a 70. Y ahora el cerebro ya decíamos, tiene un sistema, así como la barrera hematoencefálica que nos decían, que permite incluso el paso de gérmenes o no, y el paso de antibióticos o no, igual. El cerebro tiene su propio sistema de regulación de la presión arterial. ¿Y en qué parámetros son los adecuados para que no necesite intervención del médico o de fármacos? Porque el cerebro mismo lo va a regular solo. ¿De cuánto estamos hablando? Entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Vean, si el rango normal del flujo oscila entre 50 a 70, la presión arterial media en ese rango de 50 a 150 nos va a dar justamente este flujo, ¿no? Sin embargo, cuando hay un trauma, hay una disrupción, hay un compromiso de esta barrera, entonces vamos a ver que el flujo sanguíneo cae y vemos como la presión arterial media se dispara hasta 200, ¿no? Por eso el punto medio donde debemos considerar, ayer Pedro nos hablaba de una presión arterial media de 140, es justamente por esto, ¿no? Porque a este nivel 140, 150 empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral.
Entonces, si queremos controlar la presión nosotros en adultos, intervenimos generalmente cuando la presión está entre, para la isquemia vamos a repasar otra vez, de 220 a 120, ¿no? Y para un ACV hemorrágico de 180 a 110. Eso nos va a permitir ya bajar y evitar este pico que va a resultar bastante dañino y va ya a causar problemas de disminución de flujo, problemas de hipertensión endocraniana, problemas de herniación. Muchas veces han escuchado, vamos a hiperventilar al paciente. ¿Por qué hiperventilamos al paciente? ¿No? Muchas veces le sometemos a ventilación mecánica y empezamos, los parámetros los programamos altos, de tal forma que el paciente hiperventile y eso le va a ayudar, dice, a disminuir la hipertensión endocraniana. ¿De qué forma? Cuando hiperventilamos al paciente, vamos a barrer, vamos a disminuir los niveles de CO2. Y el cerebro es bastante sensible al CO2. Entonces, al barrer esto, ¿qué va a producir? Va a producirse una alcalosis en el líquido cefalorraquídeo, el fluido cerebroespinal. Esto que va a producir una vasoconstricción. Y aparte va a activar las sustancias excitatorias a nivel cerebral, ¿no? Y bueno, se van a liberar muchas sustancias a nivel de membrana neuronal, ¿no? Liberación de calcio, liberación de enzimas, liberación de oxígeno, superóxidos, todo va a condicionar un alto nivel de neurotoxicidad. Y por otra parte, al disminuir el volumen cerebral, va a disminuir más el flujo cerebral y entonces cuando esta hiperventilación es prolongada, muchas veces va a resultar deleteria y va a ocasionar agregar infartos a estos infartos cerebrales sobre unas áreas hemorrágicas a estos pacientes, ¿no? A la vez que al disminuir el volumen de sanguíneo que llega al cerebro, se incrementa ya un cerebro lesionado que requiere más, está demandando más oxígeno. Al disminuir el flujo, vamos a incrementar esa deuda de oxígeno, ¿no? Si actuamos en forma adecuada y en tiempo adecuado, vamos a llevar a un pH normal con la normalización por la vasodilatación y el flujo se mantiene en forma adecuada, pero en forma controlada para evitar, porque también una reperfusión muy alta va a llevar a injurias de reperfusión. Bien, entonces, ¿cómo cuantificamos en qué medida es el daño de estos pacientes? En adultos, sabemos la escala de Glasgow, que inmediatamente está ingresando el paciente, inmediatamente estamos haciendo el Glasgow. Entonces llega el asistente y lo primero que le pregunta al residente o a los colegas que nos van a transferir pacientes, tiene un trastorno de conciencia, un probable ACV, y le preguntamos, ¿y en qué Glasgow está? ¿No? Muchas veces no nos dicen el Glasgow exacto, muchas veces dice el paciente, no, está en un Glasgow 10, 11, y llega acá el paciente en Glasgow 3, o sea, con una muerte cerebral, ¿no? Bien, esta escala de Glasgow, bueno, lo podemos usar de repente en jóvenes, adolescentes, pero en niños pequeños, en lactantes, se ha hecho escalas modificadas al Glasgow, ¿no? Donde la apertura ocular prácticamente es la misma, la respuesta motora también no varía mucho, lo que sí es en la parte verbal, ¿no? Si el niño sonríe, un niño que está sonriendo, que balbucea, que ustedes le hacen las muecas y el niño empieza a responder, les habla palabras, les habla algunas frasecitas sueltas, ese niño está con lo verbal de 5, ¿no?
Cuando ese niño no habla en forma adecuada, sus palabras son inadecuadas y más bien llora, y es un llanto continuo, estamos hablando de un puntaje de 4. Si ese llanto, en vez de ser llanto, es más gritos, o un llanto exagerado, estamos hablando de un puntaje de 3, y si ya son gruñidos, estamos hablando de un puntaje de 2, y si no hay respuesta, como en todo lo que hay ausencia de respuesta del Glasgow, solamente un puntaje 1. En una guía española encontré también otra escala, que es la escala de Raimondi, ¿no? Y son aplicados básicamente en niños de menores de 3 años. A ver, un ratito. Bueno, les cuento que, como anecdótico, estamos adquiriendo maniquíes para implementar la escuela de emergencia de AMER, y bueno, me están llamando, justo nos están trayendo ya los equipos. Esto nos va a permitir tener más proyección a la comunidad y de repente poder compartir en sus establecimientos de salud cursos de este tipo, ¿no? Capacitarnos, empezar a revisar guías, en ver procesos de tratamiento y de repente encontrar una guía consensuada para todos hablar un mismo idioma en toda la red. Bien, retomando. Estábamos hablando de otra guía especial que era la escala de Raimondi. Esto aplicable a niños de 3 años, ¿no? Donde la puntuación máxima no va a ser 15, sino solamente hasta 11, y la puntuación mínima igual, 3. ¿No? En cuanto a la respuesta motora, no hay las 6 parámetros, sino hasta 4, y la respuesta motora 4 será cuando el niño en su actividad motora, brazos, piernas, flexiona, extiende en forma adecuada, ¿no? Tendrá puntaje de 3 si el niño no flexiona, no extiende, sino que necesita un estímulo doloroso, y el niño va a flexionar como retirando, ¿no? En la etapa 2 va a haber una hipertonía generalizada, va a haber como una especie de tetania, el niño está bastante duro, y un puntaje de 1 ya cuando hay una flacidez, muchas veces una flacidez premortem, ¿no? Para la respuesta verbal solamente evalúa el llanto, la respiración y la presencia de apnea. Si el niño llora fuerte, significa que tiene buena dinámica respiratoria, que sus pulmones están funcionando bien. Entonces, es 3. Si respira espontáneamente, le damos un puntaje 2. Si no respira, el niño está en apnea, 1. ¿No? En cuanto a la respuesta ocular, vemos, si nos sigue con la mirada, tendrá respuesta 4. Las pupilas, importante, ya lo refirió Daniel, y ayer el doctor Valderrama nos dio una clase magistral de neurooftalmología, la respuesta a pupilas, todo eso, y los músculos oculomotores. Si funciona en forma normal, 3. Si las pupilas están afectadas, midriáticas, mióticas, 2. Si hay parálisis o no hay respuesta de las pupilas, 1. ¿No? Bien, entonces nuestro principal problema, las principales variaciones van a ser sobre todo con respecto a la edad, ¿no? Todas estas evaluaciones de presión, de evaluar el ABC, el examen físico, deben ser una vez que el paciente está estabilizado, porque si el paciente está hipotenso, está chocado, tiene un choque hemorrágico, y yo voy a evaluar la conciencia, el nivel de conciencia va a estar alterado, pero no por el trauma,
sino por el shock. Entonces, lo primero, antes de evaluar la función neurológica, tengo que estabilizar al paciente mediante nuestra ABC, la historia clínica y la exploración, o sea, el examen físico, ¿no? Y vamos a definir grupos de riesgo, ¿no? Principalmente los grupos de alto riesgo. ¿Quiénes van a estar entre grupos de alto riesgo? Los que tienen trastorno de conciencia, los que tienen algún déficit neurológico, los que convulsionaron o llegan convulsionando, lo que muchas veces el niño no manifiesta dolor, no manifiesta otras molestias, más que está llorando o se muestra irritable, no tolera ningún tipo ni de caricias ni de la madre, simplemente llora y es un llanto pues desesperante, ¿no? Otra vez si hay presencia de fractura y este es menor de 24 horas, porque vamos a ver, tiene diferente valor la fractura de 24 horas que la de 48 o más horas, ¿no? ¿Cuándo es un factor de riesgo per se? Cuando la fractura es menos de 24 horas, ¿no? Cuando el paciente ha vomitado, no un vómito que puede ser una reacción por un cortejo vasovagal, sino cuando vomita 2 o 3 veces o más o persiste en el curso de las 24 horas, ¿no? Cuando hay pérdida de conocimiento superior a 1 minuto y con mayor razón, y así es más de 5 minutos, por sí mismo la pérdida de conocimiento ya es un factor de riesgo alto, ¿no? En estos casos, pido una tomografía y también de paso solicito evaluación ya por neurocirugía. En grupo de riesgo intermedio vamos a ver dos parámetros, el 1 y el grupo 2, ¿no? El grupo 1, básicamente por los signos potenciales de lesión intracraneal, lo que vamos a encontrar en nuestra historia y en nuestro examen: vómitos menos de 3 veces. Si el paciente ha presentado pérdida de conciencia pero es menos de 1 minuto, si está letárgico, irritable, si tiene alteración del comportamiento o no se comporta como habitualmente lo hacía en la casa o con los padres, si hay una fractura craneal de más de 24 horas de evolución, en este paciente tengo 2 alternativas posibles, o lo observo. Esto sobre todo para los colegas que trabajan en periferia, ¿ya? Porque generalmente para nosotros no es problema, todo el mundo le pedimos tomografía y tenemos tomógrafo, pero en periferia es el problema, donde no hay tomografía, entonces ¿qué hacen? ¿No? A veces le intentan referirlo y de acá le contestan: mira, estoy sobresaturado, no tengo dónde poner los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer con estos casos? Tenemos 2 alternativas posibles. Lo observamos 24 a 48 horas, ¿no? O si tenemos la posibilidad de hacer un TAC, prefiero hacerle una tomografía. Si en el transcurso de estas 24 horas los síntomas empeoran, solicito, ya insisto, en una transferencia para la realización de una tomografía. El siguiente grupo de riesgo intermedio está dado básicamente por el mecanismo de trauma. No se olviden siempre de preguntar, porque estos niños muchas veces llegan traídos por unidades de bomberos, SAMU, paramédicos, y si no le preguntamos en ese momento que está llegando al bombero, al paramédico o al colega que está haciendo el traslado, en ese momento sobre la escena del trauma, entonces vamos a perder datos valiosos, ¿no? Sobre el mecanismo de trauma, que es muy importante, como ustedes ven, para definir también si ese paciente tiene un riesgo intermedio, porque no puede tener esto, pero si ese paciente ha sufrido un trauma de alta energía, ha caído de altura, entonces ese dato es valiosísimo para yo estratificar por riesgos que se me va a perder. Bien, entonces, ya le digo, es importante, le colocamos en un riesgo intermedio intracraneal tipo 2 cuando es mecanismo de alta energía, cuando es una colisión de vehículos automotores, cuando ha caído más de 50 centímetros, o sea, más de medio metro, muchas veces se considera de alta energía, incluso cuando la caída es más de la altura del niño, ¿no?
Si es un niño que mide 40 centímetros, que caiga de 50 centímetros ya es significativo, y 50 centímetros de los brazos del padre abajo ya hay más de 1 metro muchas veces, ¿no? O sea, no pasar inadvertido ese concepto, porque dice, no, se me cayó de los brazos. No fue, por favor, hay que tener cuidado, más de 50 centímetros y hay que observar ese paciente, ¿no? No es, si bien es cierto, no me voy a desesperar como un nivel de alto riesgo, pero me está diciendo que aquí hay que tener cuidado, que no le puedo dar de alta así por así, sino que tengo que por lo menos pedirle una radiografía si es que no tengo una tomografía, o observarlo mínimo 4 a 6 horas. ¿Por qué 4 a 6 horas? Porque generalmente la mayoría de descompensaciones en niños y la afloración de signos y síntomas va a ser en este periodo, de 4 a 6 horas. Es la ventana donde aparecen el 80% de los signos y síntomas de un trauma cráneoencefálico severo, ¿no? Seguimos. Otra cosa importante también, el impacto, si fue una superficie dura, si fue en pasto, si fue en una área donde hubieron piedras y la posibilidad que haya objetos romos pesados que pueda incluso incrustarse o deprimir el cráneo de ese niño, ¿no? Hay que evaluar bien fontanelas, hay que evaluar suturas, hay que evaluar el cuero cabelludo del niño para ver la presencia de cefalohematomas, ¿no? Y sobre todo hay que tener precaución cuando preguntamos y el familiar o la persona que lo cuida nos dice, no, yo lo encontré tirado inconsciente, no sabemos el mecanismo de trauma, o nos trae el bombero pero se fue, o la persona que nos transfiere se fue, o el médico que nos llama para transferir no conoce bien, no me dan datos exactos, o hay indicios de maltrato de parte del cuidador, de los padres, y simplemente no nos da los datos exactos del mecanismo de trauma. Entonces a esos niños necesariamente tengo que observarlo mínimo 4 a 6 horas, ¿no? Y si no tengo un tomógrafo, le pido una radiografía. Y si en la radiografía encuentro una fractura, insisto en la tomografía, ¿no? Sin embargo, también hablábamos de un 80% de estas patologías que van a ser banales, ¿no? Cuando es una caída de un área, de una altura pequeña, muchas veces los niños se caen del mueble de repente, ¿no? Si no presenta ningún tipo de síntomas y si en la exploración física es normal, ¿no? Ahora, la observación del niño no necesariamente tiene que ser dentro de un centro hospitalario, ¿no? Puede ser, si vemos que los padres son acuciosos, están preocupados, también podemos involucrar a los padres en el cuidado de los niños, ¿no? Y después de 6 a 8 horas le podemos dar de alta y le recomendamos que a pesar de eso el niño siga observado por lo menos unas 48 horas, completar 48 horas en el domicilio, ¿no? Todo esto tiene un nivel de evidencia de tipo B. ¿Cómo voy con el tiempo, Marvin? ¿Bien? Esto es para mayores de 2 años, ¿no? Grupo de alto riesgo, si el paciente tiene un algo menos de 13, ¿no? De 12 a 8 a 9 es un TEC moderado, menos de 8 ya estamos hablando de un TEC severo, ¿no? Si hay lo mismo, focalizaciones, déficit neurológico, si hay convulsiones postraumáticas, si hay fracturas deprimidas, si hay evidencia de lesiones penetrantes, si hay fracturas en la base de cráneo. Rafael hablaba de los signos de Mapache, signo de Battle, otorragia, rinorraquia, si hay pérdida de conocimiento que supera el minuto. Entonces consideramos un grupo de alto riesgo, le pedimos una tomografía, ¿no? Si no encontramos esto y hay un nivel de Glasgow entre sus 13 a 14 por más de 2 horas, si ha vomitado más de una vez,
si no recuerda los sucesos del trauma, hay una anexa postraumática, si hay mucho dolor, si el mecanismo ha sido violento, entonces lo ubicamos en un riesgo de tipo intermedio, tipo 1, ¿no es cierto? Los signos y síntomas nos dan un riesgo intermedio tipo 2, tipo 1, y el mecanismo de trauma nos da un riesgo intermedio tipo 2. Pero para mayor de 2 años se considera solamente el tipo 1. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Hacer una tomografía. Si tenemos el tomógrafo, hacemos la tomografía. Si estamos en una zona donde no hay tomógrafo, lo observo 24 a 48 horas. Si persisten los síntomas o empeora, solicito la transferencia o hago una tomografía. ¿Y cuáles son los de bajo riesgo? Si el mecanismo igual ha sido de baja energía, si el niño no tiene ningún tipo de síntoma, si la progresión física es normal. Y también este niño, tengo la posibilidad de observarlo 4 a 6 horas en el hospital, en el centro de salud, y conversar con la familia para seguir observándole unas 48 horas. Y le puedo incluso dar de alta domiciliaria. Listo, esto tiene un nivel de evidencia B. Muchos se preguntarán, la tomografía. La tomografía es el gol estándar ahora para los TEC. Sin embargo, en zonas donde no contamos con tomografía, vamos a revisar en qué casos pido radiografía de cráneo, tanto en mayores como en menores de 2 años. Si hay una historia incierta o sospecha de maltrato, pido la placa. Si hay una sospecha de un cuerpo extraño, pido placas. Si encuentro fractura deprimida o herida penetrante, o si el paciente tiene portador de alguna válvula de derivación intracraneal. Muchas veces hay niños que tienen alteraciones, malformaciones congénitas. En esto hay que ver cómo está la placa, si se ha movilizado o permanece en el lugar adecuado. En menores de 2 años, además de todo esto, hay que ver si hay un cefalohematoma, hay la sospecha de una contusión, cuero cabelludo, si el mecanismo fue de alta energía, fue un accidente de tránsito, si la caída fue de más de 50 centímetros de altura, si la caída fue contra superficies duras, piedras, hormigón, madera con filos que resaltan, si el traumatismo también no fue presenciado. Esto, si no tengo tomografía, pido la radiografía. Indicaciones de tomografía. Mayor de 2 años. Cualquier alteración del Glasgow a la exploración. Principalmente si está en un Glasgow menos de 13. Si hay focalización, si hay signo de fractura deprimida, lesión penetrante, fractura de base cráneo, pérdida de conciencia, convulsiones, amnesia, vómitos, cefalea, irritabilidad. ¿No? En menores de 2 años, si cae el Glasgow, sobre todo si cae el Glasgow 2 puntos, mandatorio tomografía. Si hay focalización, fractura, lesión, fractura de base cráneo, fractura deprimida, pérdida de conciencia, mayor al minuto, convulsiones, irritabilidad, fractura, bueno, más 2 episodios de vómito. Puntos claves. Entonces, cuando evalúo a un paciente con una injuria traumática, tengo que evaluar y estabilizar a la vez. ¿Qué? Nuestro ABC A, apertura de la vía aérea, ¿no? Muchas veces hay sangrado, hay detritus, hay diente, muchas veces. Esto tengo que aperturar la vía aérea, asegurarme que el paciente tenga una buena respiración, ventilación, que la circulación sea adecuada, ¿no? Empezar a estratificar y evaluar la gravedad mediante ¿a qué? Al Glasgow y a las pupilas, que me va a dar los indicios de compromiso de base, de tronco encefálico, ¿no? Evitar la hipotensión y la hipoxemia. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a la lesión secundaria, ¿no? Ya sabemos que esto exacerba la injuria cerebral secundaria, ¿no? Y que muchas veces se presenta tardíamente.
Entonces, minimizar, intervenir, estabilizar todo esto para evitar la injuria secundaria. Y Rafael habló de manitol, salino hipertónico, con el fin de modificar, manejar el edema cerebral, ¿no? Y sobre todo la presión, el síndrome de hipertensión intracraniana. Evitar también la deshidratación, sobre todo cuando usamos manitol, ¿no? Entonces, evitar la hiperventilación. ¿Por qué? Porque cuando barremos demasiado CO2, también vamos a llevar a una acidosis y disminución del flujo cerebral con mayor isquemia y mayor compromiso del medio interno. No siempre hay que evaluar el trauma no accidental para tener la alta sospecha, porque puede ser un mecanismo de injuria que no correlaciona con lo que estamos encontrando. Asimismo, pensar en la columna cervical, ¿no? Estabilizar la columna cervical hasta que tengamos la evidencia con la tomografía o con la radiografía que ese paciente no tiene compromiso de columna cervical. Y siempre monitorear a nuestros pacientes, no que el paciente que llegó va a permanecer con la misma evolución a la hora, a las 2 horas, 3 horas, no. Siempre hay que estar haciendo nuevas reevaluaciones, básicamente para evitar la hipotensión, que el paciente se choque, que el paciente convulsione, que el paciente haga hipertensión craneana, que el paciente se enclave. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Básicamente, prevenir la lesión secundaria. La lesión primaria ya se produjo. ¿Cuál va a ser nuestro nivel de hipertensión? Prevenir la hipoxemia, darle el soporte adecuado de oxígeno. Si el paciente hace hipotensión, intervenir inmediatamente, estabilizar la presión. Si el paciente tiene mucho sangrado, a veces nos damos cuenta y el cuero cabelludo es uno de los órganos que más sangra. Y sin darnos cuenta vemos que ya el paciente está hecho un papel, ¿no? Entonces puede haber una anemia que agrava más la entrega de oxígeno a nivel tisular, puede haber hiperglicemia que también contribuye al mayor acidosis, mayor edema y daño neurológico. Por eso que los pacientes diabéticos, sus niveles de glucosa no deben pasar más de 180, porque ya contribuyen al edema, a la acidosis, a la descompensación de estos pacientes. No se olviden que en los niveles de osmolaridad, los principales son el sodio y la glucosa. Por eso cuando calculamos niveles de osmolaridad, la fórmula 2 de sodio sobre glucosa entre 18 o entre 20, algunas fórmulas, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuentas. Otra cosa es la hipertermia también. Últimamente en la década cuando éramos residentes se puso de moda justamente la hipotermia permisiva y también las soluciones hipertónicas que habló Rafael. Entonces justamente para evitar esta hipertermia muchas veces se induce una hipotermia, pero se está viendo que los trabajos, la investigación muchas veces resulta contradictoria, ¿no? Lo ideal es manejar entre 34 y 36, generalmente recomiendan 35 de temperatura, ¿no? Y hacer un survey secundario, o sea, no solamente limitarnos al cráneo. Hay que evaluar al paciente si tiene fracturas, si tiene lesiones a otro nivel, hacer la hemostasia correspondiente, compensar, ¿no? Sobre todo las lesiones que vienen en riesgo la vida, que son básicamente vía aérea, columna cervical, soporte ventilatorio, soporte circulatorio. ¿Cómo vamos? Ya, entonces vamos por el momento a dejar la ponencia ahí para no cansarlo de mucho. Les invito a pasar un break y luego continuamos. Gracias, doctor Zúñiga. Despedimos al doctor Zúñiga con un fuerte aplauso.